Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí esperando para dar a conocer esta hermosa terapia. Voy a poner aquí 22:10. 22 días, sí. Oye, esta versión tuya es la versión de más loquilla, ¿no? Claro, años anteriores. Está bien, Años anteriores. Vidas pasadas, otras vidas. claro. Fue en una regresión que quedaste así, después volviste a asar. Claro. La Oye, cuarentena, po. no, está excelente. Oye, amiga, bueno, el tema que nos convoca. Primero, saludar a toda la gente que se nos está uniendo. Veníamos de un tema anterior, no sé si escuchaste un poquito. Al final, Estábamos, sí, sí, te ¿cierto? escuché. Estábamos hablando de un señor ahí que es muy, aborda con mucha profundidad el tema de la hipnosis Sí. y estuvimos hablando en términos casi científicos de cómo la vibración, las ondas de frecuencia, la autohipnosis, en qué estado nos encontramos, estaba muy interesante. Sí, sí, miré casi al final y vi que era hipnoterapeuta y hablaba cosas súper interesantes de estar en una frecuencia alta para hacer ciertos viajes. Muy Exactamente. interesante. Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar con relación a la terapia de vidas pasadas. Eso te iba a decir, porque en un punto la hipnosis con la regresión se cruzan. Sí, se cruzan. Pero parto diciéndote que la hipnosis es una de las herramientas que se usa para hacer una regresión, pero es la que menos ocupo. Ah, Lo que mira. yo ocupo mucho es el síntoma que está en nuestro cuerpo, ¿ya? Ajá. Pero otra de las grandes herramientas es la hipnosis. Por la hipnosis se hace conocida la regresión, pero a medida que uno va conociendo otras estrategias, otras terapias, acá en las regresiones ya ha ido incorporando el tema del cuerpo, que mucho nos habla, mucho nos dice. Y es una herramienta súper poderosa para que la regresión se vuelva más profunda aún y más catártica. Oh, vamos despacio porque son Sí, muchos conceptos. Son muchos conceptos y yo creo que este primer encuentro es para que la gente que no nos conoce o no te conoce o no ujú, conoce nada de esto, incluso tiene sus aprensiones, sus resentimientos, sus recelos con esto, diga, oh, quizás es una alternativa para mí, exacto, ¿cierto? Eso es lo que queremos lograr. exacto. Así, déjame hacer un poquito una pequeña introducción para ver si estoy en lo correcto o no y así en base a mis errados conceptos, tú me vas Ujú, corrigiendo. perfecto. Primero, la primera gran duda que tengo es una regresión. Hasta donde yo entiendo, vamos a poner aquí una línea de tiempo, ¿eh? Ujú. Si yo viví esto, yo tengo 18 años, no, tengo 43. ¿Ya? Puedo saltar incluso hasta el útero, ¿cierto? Sí, Puedo saltar hasta el útero. exacto. Eh, Eso lo puedo entender, porque hay memoria, porque hay registro en mis vidas, queda en mi memoria, en mi mente, por ahí, en los recuerdos. Eso lo puedo entender. Ajá. Eh, pero cuando ya me empiezan a hablar de vidas pasadas, Ujú. aquí, más allá, incluso un punto desconocido que no conozco que estuve, ahí me empieza a saltar la duda. Y después que desarrollemos esta parte de aquí, metamos en este otro mundito, porque ese es como casi ya Perfecto. el mundo del misterio, porque se me Sí, vuelve un poquito, se me vuelve ilógico, porque ahí empiezan otros cuestionamientos. Ejemplo, reencarnar, reencarnación. Y después la otra pregunta es, si yo tengo una vida pasada, ¿siempre fui un humano? Y si ahí, quieres te empiezo a ajá, responder todas esas preguntas, por pero favor, vamos a vamos, empezar con lo primero. por favor. Nosotros, ¿no es cierto? Somos alma, somos energía. Y Ajá. lo que tienes que saber, que esa línea de tiempo está mal hecha, porque para el alma el tiempo no existe, el alma es atemporal, Ujú. ¿ya? El alma es atemporal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el alma? Como para el alma el tiempo no existe, si tú viviste en algún episodio de tu vida un proceso traumático, parte de tu energía se queda atrapada ahí en esa situación.
Entonces, Mm. ¿qué hacemos en la regresión? Vamos a esos eventos traumáticos para que el alma pueda recoger ese fragmento, completar la experiencia que no pudo completar en ese momento, recuperar ese fragmento, recuperar energía. Y cuando tú recuperas tu energía, recuperas tu poder personal y recuperas tus talentos. Entonces, Mm. lo primero que uno tiene que saber que para el alma el tiempo no existe. Por eso O ahí sea, hablamos del tema de la reencarnación. inmediatamente hay que decirle a todo el mundo que esta forma física, este cuerpo en el que estamos, que vive cronológicamente una línea de tiempo, eso es una parte nomás de la vida, una parte Exacto, nomás de la existencia que tenemos. exacto. Por Que ejemplo, tú ahora estás dibujando, estás aquí, pero parte de tu energía a lo mejor está atrapada en otra situación, a lo mejor te están cortando la cabeza, a lo ah, mejor, y es así, a lo mejor en otra estás atrapado, a lo mejor en el canal de parto, y así estamos fragmentados. eso ya es Entonces física es como un cuántica. juego de video la regresión. Vamos hacia atrás a recuperar Mm. esa energía. Ahí entra mucho la física cuántica, ¿no? De que Exacto. es como la manera racional para entender que podemos estar en muchos lugares a la vez. Sí, la multisimultaneidad que le llaman, del alma, que es una característica del alma. Y Hace por poco otro estábamos, lado, disculpa, dale, hace poco sí. estaba hablando con la semana pasada con una chica muy interesante que se llama Carmen, saludos para ella. Estuvimos hablando, ella es medium. Ujú, Y estuvimos hablando de un tema similar a este, pero con otras palabras, en donde ella podía ver gente que había muerto, ¿cierto? ujú. Y nos decía que la gente, que las almas, como bien tú dices, estaban en planos dimensionales que podían estar aquí a menos de 1 milímetro de nosotros. La única Sí, diferencia está en que nosotros la vemos con ojos de materia carnal y por eso no podemos verlo, tenemos que verlos de otra manera. Y que nosotros éramos seres multidimensionales. Y hablamos largamente de ese tema. cuéntame, ¿qué quieres preguntar? ¿El tema de esas almas que como Estoy, almas estoy, perdidas? estoy haciendo el símil entre esto que dices Ya, de que el alma no tiene tiempo exacto. y esta posibilidad que ella tenía de ver esas almas o sí, esas almas, que esas almas, uno si las invocaba podían aparecer nuevamente. Ujú. Claro, ahí el tema de esas almas que ella puede ver y nosotros no podemos ver, para la terapia de vidas pasadas es como, se le nombra como el alma perdida. Esta alma que en el fondo, ¿en qué se diferencia a nosotros que no tiene este cuerpo físico? Y si ella las puede ver, puede ser que esas almas no pudieron completar este proceso de muerte. ¿Me entiendes o Mm, no? Entonces por eso ellas se quedan pegadas y atrapadas a este plano. perfecto. Te sigo y te escucho atentamente. Sí, entonces, bueno, eso es lo primero que tenemos que saber, que para el alma el tiempo no existe. Entonces, ¿qué hacemos en la regresión? Vamos a aquellos procesos traumáticos para que el alma se pueda liberar su energía, recuperar su poder. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros generalmente no estamos completos, entonces por ejemplo, a veces estamos con los síntomas. Hay gente que a veces anda con depresión, con pena, podemos andar con un síntoma físico, con estas crisis de pánico, con estas angustias. Esos son síntomas de experiencias pasadas que no se han completado. Entonces tú al ir al origen te puedes liberar de esas emociones, de esas sensaciones y también sacar un aprendizaje. Y por Mm, otro lado, voy con el tema de la reencarnación. La reencarnación ahora está demostrada científicamente, ¿ya? Hay científicos, entre esos están Ian Stevenson, que fue uno de los que investigó con los niños. Con niños, viste que los niños cuando son pequeñitos, hasta los mm. 3 4 años, pueden recordar sus vidas pasadas. Entonces él investigó con estos niños y de hecho después de haber escuchado la historia de estos pequeños, él fue y fue a recopilar información y esto está todo, hay un video en YouTube del Discovery donde sale toda esa información, entonces está comprobada científicamente la Bueno, reencarnación. creo que hicieron la prueba con los herederos de los lamas, que son los herederos de Dalai Lama,
y dijeron, pero ¿cómo? Hay tres niños que son el Dalai Lama, y claro, se dieron cuenta que estaba, era una multiplicidad nada más, que no había solo, Exacto, no había una sola encarnación. exacto. Y todos los tres Así niños que eso recordaban lo está mismo. comprobado. ¿Cómo? Esos tres niños recordaban exactamente lo mismo a sus 4 años, 4 o 5 años, y tenían los mismos, la misma memoria, y entre ellos no se conocían. Ahí vemos el tema del alma, que esta energía también puede reencarnar en varios cuerpos, por así decirlo. Y ahí está como la diferencia entre lo que es espíritu y lo que es alma, porque el espíritu es lo que está en la fuente, ¿no es cierto? Y este espíritu cuando baja, baja en esta energía que nosotros le llamamos alma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me quieres hacer alguna pregunta? ¿Sigo con el tema de las vidas pasadas? Estoy escuchándote atentamente para hilar una pregunta, porque, Ujú. claro, hay un punto en que una regresión se hace necesaria. Sí, ¿Cuándo se hace necesaria? Porque me imagino que antes de una regresión, una persona tiene que haber agotado aún algunas instancias, porque una regresión es revivir muchas veces un hecho y buscar la fuente, el origen, como dijiste tú, sí. y entender cómo esos hechos, esos acontecimientos que objetivamente pueden decir, "Ah, pasó tal cosa", pero a ese niño en particular, o a ese feto que estaba engendrándose, o a esa, etcétera, a incluso ese animalito, le afectó de una manera, en particular. Entonces uno puede viajar a ese lugar, pero una vez agotado otras instancias, otras terapias conductuales, gestálticas, psicoanalíticas, y no sé si de buena primera uno va y se hace una regresión. Mira, no necesariamente tiene que haber pasado por todo ese proceso. Yo he hecho más de 1000 regresiones. ¿Ya? Entonces he tenido gente que ha venido, que nunca se había hecho otro tipo de terapia, he tenido gente que ha pasado por otro tipo de terapia, pero ¿sabes qué? Aquí hay que confiar en nuestra sabiduría interna. El alma sabe cuándo tiene que venir a una regresión. ¿Ya? Entonces, yo te puedo estar diciendo, claro, te puedo estar dando un mensaje como súper etéreo, pero es así, es una terapia del alma. De hecho, cuando tú estás tratando a una persona paciente terapeuta, es un contacto de alma a alma. De repente yo estoy guiando y digo, uy, ¿cómo yo hice que fuera a tal parte? Es como una cosa muy energética, entonces no necesariamente hay que pasar por otros procesos. Hay gente que no lo ha pasado y se ha venido a hacer la regresión y resulta exitosamente. Lo que sí, cuando toman hora, yo les digo, si estás dispuesto a abrir algo muy doloroso, ven, porque es una cirugía sin anestesia. Esa es Eso. una regresión. A eso me refería un ¿Ya? poco, porque vas a Sí, es enfrentar una cirugía sin anestesia, porque eso. mira, yo te voy a explicar, hay dos formas de hacer una regresión, ¿ya? Está la regresión que se le llama regresión insight, que es lo que hace Brian Weiss, ¿ya? ¿Tú conoces a Brian Weiss? Que Brian Weiss es uno de los que hace conocido la terapia. Gracias a él nosotros conocemos la terapia, ¿no es cierto? Ajá. Entonces te hace este viaje, tú pasas por los episodios traumáticos, pero no los profundizas tanto, llegas a la muerte, de ahí vamos a ver ese tema de la muerte que es súper importante en vidas pasadas, y después sacamos el aprendizaje, ¿ya? Es muy liberador, pero la otra forma es la regresión catártica, que es la que yo hago, y esta, la verdad es que yo la aprendí de José Luis Cabouli, hice un curso básico con él, que es un argentino que lleva 30 años de experiencia, para mí es un gran maestro, Ajá. y lo que él hace, cuando tú estás en una experiencia, que puede ser en tu infancia, dentro del útero materno o en una experiencia pasada, te lleva al momento más traumático y de ahí sacamos las reacciones físicas, emocionales, las reacciones mentales, y de ahí tú puedes sacar mandatos, tomas de conciencia, cosas que te estaban afectando. Ahora se vuelve más completa, es catártica, la persona bota todo, se libera y más encima sacas el aprendizaje y recuperas la energía. Entonces a mí me gustó mucho, me conecté mucho con esa forma de hacer la regresión. Entonces, claro, es mucho más intensa,
pero mucho más aliviador a la vez. Mm. Bueno, si uno pone en la balanza que un dolor o un trauma o un agobio que uno está arrastrando por 30 años y lo pone en la balanza versus lo que vas a vivir en una regresión, y si vas a poder sortear ese agobio y esa cosa que estás arrastrando, no hay donde perderse, mejor vivir esa intensidad por un momento. Exacto. Por eso te digo, es como una cirugía sin anestesia, pero que después te vas a sentir libre completamente. Entonces, la verdad es que para mí fue una técnica, y por ahí pidieron el nombre de nuevo del argentino, de José Luis Cabouli, que la verdad es que me sorprendió cuando lo vi trabajar y yo dije, acá la verdad es que veo como una regresión que incluye técnica de la Gestalt, integra el Mm. focusing, integra el humanismo, entonces la sentí mucho más completa. Obviamente no dejando atrás a Brian Weiss, que es uno de los que por él conocemos la terapia, ¿no es cierto? Pero esto tiene que ir avanzando y hay cosas que han ido cambiando también. Hay que recordarle a la gente que este video o este contacto que estamos haciendo va a quedar grabado y alojado en dibujame.cl. Así que si llegaron tarde o hay datos que quieran ver o revisar y escuchar nuevamente esta entrevista, va a quedar en dibujame.cl. ¿Ya? Exacto. Digamos. Entonces, como te iba contando, es como súper importante vivenciarlo, permitirle al alma que lo vivencie al 100 para que el cuerpo se pueda liberar de todas esas emociones, de todos esos dolores físicos y ojalá es para siempre. Pero todo Disculpa, lo que se abre en una sesión se cierra en la misma sesión. sí. Eh, esto, estoy simplemente dando ideas. ¿Qué similitud o relación tiene, por ejemplo, con los viajes astrales o chamánicos que de pronto se hacen en algunas comunidades? Eh, ¿tiene alguna conexión? ¿De ahí viene este conocimiento o es una Sí. cosa más científica, más técnica? Mira, súper buena tu pregunta, porque en el chamanismo, ¿no es cierto que es el mismo chamán quien va a recuperar el fragmento, quien va a recuperar el alma o la energía de la persona a través de los distintos ritos, a través de las plantas? Es el chamán el que va a recuperar esa energía de la persona, es el sanador, por así decirlo. Y obviamente esta terapia toma esos conceptos de la fragmentación, de recuperación de la energía, pero acá lo interesante es que la persona va a recuperar parte de su energía y nosotros los terapeutas guiamos ese proceso. Esa es como la diferencia entre el chamán y el terapeuta de vidas pasadas. Déjame definirlo o no. Recuperar la energía versus. El chamán es el que va a recuperar la energía de la persona, ¿no es cierto? Es el que ayuda, el curandero, el que te va a sanar. En la terapia regresiva es la persona la que va a Ah, recuperar su energía, es la persona la que hace todo el trabajo. entiendo, Y entiendo. nosotros, los terapeutas, guiamos. Entonces, es como confiar en la sabiduría de la persona, en su sabiduría del alma. Por eso las personas terminan súper agotadas después de una sesión. Yo le digo, después hay que hacer el postoperatorio, que estar tranquilito, tomar mucha agua, descansar después de una sesión. Las regresiones siempre, aunque el protagonista acá es la propia persona, siempre requieren de un guía o un orientador, ¿no? Sí, Mm. y yo te voy a decir por qué. Hay gente que se hace, perdón, autorregresiones, ¿ya? Hay muchos audios en YouTube que te llevan a entrar en experiencia, pero no está la persona ahí para que te diga, anda al momento más traumático, saca tus reacciones, qué aprendiste, no está eso. Entonces, ¿cuál es lo peligroso de hacer eso? Hay gente que te pregunta si tú quedas pegado en un había pasado. No, no, eso es imposible. Cuando uno tiene un síntoma, uno ya está pegado en esa experiencia. Pero lo peligroso que sí puede pasar es que aumente el síntoma si yo no cierro bien. Por ejemplo, si estoy con crisis, con ansiedad, ¿ya? Y hago una autorregresión o me hago una regresión con alguien que no sabe, puede ser que eso me aumente a una crisis de pánico, puede que el síntoma aumente porque se abrió algo, pero no está cerrado. Es como cuando tú te operas y si te hacen mal una operación, tienes que volverte a operar.
entiendo. Ahora, yendo un poco más a la cosa técnica y aprovechando el video anterior donde estuvimos hablando del estado alfa, perdón, gamma, beta, alfa, teta y delta, para que ¿Ya? después lo revisen. Ustedes se introducen en una frecuencia de onda, entiendo, que es la delta, que es la más profunda, que es donde está de alguna manera la conciencia totalmente desasociada del cuerpo, ¿cierto? Es que, es que nosotros no lo llamamos así. No ¿Cómo lo lo llaman? llamamos así, no es una conciencia disociada. Se trabaja base una conciencia expandida. Ah, A lo mejor quiere decir lo mismo, pero los conceptos son diferentes. Para nosotros no es una disociación de la conciencia, para nosotros es una expansión de la conciencia. Por ejemplo, te voy a poner de ejemplo. Supongamos que tú estás con un síntoma, no sé, te duele la garganta, se te aprieta, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a empezar a andar en tus síntomas. Entonces te voy a preguntar, es como si tuvieras qué, como si, y tú me puedes decir, es como si me estuvieran apretando. Entonces, a medida que yo te voy preguntando y vamos andando en el síntoma, empieza a aparecer el recuerdo. Es como que la conciencia ordinaria se va expandiendo hasta llegar hasta las profundidades, pero no es algo que se disocie, es algo que para nosotros se expande. sí, sí, estoy de acuerdo. Es distinto el objetivo y, o sea, mirarlo de esa manera es Sí, conectarse hacia un todo. Así que exacto. Exacto, está bien. entonces yo no me disocio, porque en una regresión tú te acuerdas de todo, tú nunca te vas de ahí, tú Ah, sabes que estás ahí en el sillón, solamente que empiezas a recordar cosas que en una conciencia ordinaria no estás recordando. Y se profundiza porque lo empiezas a sentir más en el cuerpo. Entonces para nosotros es distinto que a la hipnosis. Por eso yo quería decir, y no lo dije al principio, pero yo no soy hipnoterapeuta, soy terapeuta de vidas pasadas, porque la hipnosis es algo súper diferente. Es una de bien. las tantas técnicas que ocupamos, pero lo que más ocupamos es el Mm. cuerpo, por lo menos los que hacemos las regresiones de esta manera. Es una de las técnicas, está bien decirlo. ¿Existe la Sí, posibilidad de que una persona que tiene esta ansiedad por vivir esta experiencia, ¿cierto? Casi como si fuera un deporte extremo, eh, pueda estar viviendo o representándose simplemente fantasías o recuerdos falsos? ¿Existe esa posibilidad? mira, qué buena la pregunta también que tú me haces. Yo como terapeuta no estoy para decir si fue real o no. Si le sirve a la persona y le sirve para sanar, estamos listos. Tú puedes pensar que fue una vida pasada o que fue una fantasía. Lo que tú vivenciaste te va a ayudar a sanar y resulta. Mm. Sí, porque se habla mucho de que ahí la mente por lo Porque es una general, metáfora. sí, obvio, la mente por lo general siempre está bloqueando momentos Ujú, traumáticos para no gastar energía, en términos súper como técnicos. claro. No gastar energía en esas vivencias. Entonces va renovando, va tapando, tapando, tapando. En mi caso, aquí voy a contar un poco mi intimidad. Cuando yo niño, tengo un recuerdo de los 3 4 años, Ujú. eh, que de pronto me apareció, lo recordé tipo 16 17 años y después lo recordé de nuevo, de haberme visto siendo manipulado por una nana que trabajaba en mi casa para que yo le hiciera tocaciones y la besara mientras ella estaba desnuda en la cama de mi madre. Entonces, para mí es tan intenso ese momento que puedo llegar a entender que me lo inventé, porque yo era tan pequeño que no sé si es verdad o no, pero para mí lo puedo contar 30 veces y es un hecho real. A eso me refería también, que uno puede inventarse una vida pasada. Para ti, si es algo que viene y viene de nuevo, es algo que es el síntoma que te está mostrando tu alma para sanar. Hay algo que tienes que sanar ahí si está repetitivamente. Y si para tu alma, si tu alma te lo está mostrando, tu mente es la verdad para ti. Ah. Obedece a una lógica interna y que esa Exacto, simbología tiene que tener una siglo realidad para mí. exacto. Está bueno eso. Si aparece, aparece, deberías verlo.
perfecto. A ti, por ejemplo, como para orientar a la gente que está escuchando y tiene ganas de visitarte, de consultarte, pueden ser, por ejemplo, casos recurrentes, um, una persona que siente un irracional celo, por ejemplo, o tiene mal de Diógenes, o tiene adicciones, por ejemplo, adicción por comer o por el juego, cosa que le apareció de pronto, de un momento a otro, o le dan ganas de llorar, en vez de hablar y decir una emoción, se pone a llorar impulsivamente, o tiene rabia frente a situaciones que no sabe explicarlas, o tiene fobia a un animal, o insectos, o espacios, lugares, tiene pánico escénico. Todas esas cosas son dignas de revisar a través de una regresión, Sí, ¿no? sí, de todas maneras, cuando tú no le encuentres explicación, alguna emoción, algún sentimiento, a cosas que pasan en la mente, la regresión te da las respuestas por qué está pasando eso, porque eso puede ser un síntoma, esa fobia, ese miedo, ese pensamiento, esa rabia, es un síntoma de una experiencia pasada. Por ejemplo, hace poco atendí a una persona que le dolía, mira, esto fue por un tema físico, Sí, por esos temas físicos, cuando los doctores no encuentran como la explicación, tenía un sí. dolor en el cuello y me decía que desde pequeña lo tenía. Fuimos a vidas pasadas y le habían cortado la cabeza. Y me explica que viene este corte desde el cuello y vimos que desde ahí venía el síntoma. ¿Y qué pasa? Que en esa vida habían otros aprendizajes muy buenos para su vida de ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves, claro, estas emociones irracionales es que tu alma te está diciendo, hay que ir a sanar cosas de atrás. Entonces, claro que sí, claro que sí. Mm, Si cualquier persona se puede hacer una regresión, pero esto tiene restricciones. Por ejemplo, en mi caso yo atiendo de 14 años en adelante, ¿ya? ya. Cuando son menores de edad, entre los 14 y los 17, acompañado de su cuidador. Y también, por ejemplo, las personas que tienen esquizofrenia o no tienen como esta, no tienen juicio de realidad, esas personas Mm. tampoco se pueden hacer una regresión porque la regresión podría hacer que brotara más la esquizofrenia, por así decirlo. Y las personas que han tenido ataque al corazón recientemente, tampoco yo sugiero una regresión. Si han pasado por ataques, pero ha pasado harto tiempo, ahí sí. Pero se sugiere que si una persona pasó por un ataque, no sé, una semana a otra, es mejor no hacerse la regresión y que pase un cierto periodo de tiempo. Oye, Y en el caso, dale, y en el caso de las embarazadas, se puede hacer regresión. Lo primero que uno hace es hablar con el bebé, protegerlo, pero siempre y cuando alguna emoción esté afectando enormemente el embarazo, o si no, es mejor que espere. mm, justo voy a tocar un tema similar a eso. Ujú. Eh, Se habla mucho de que en el periodo de gestación la mamá traspasa mucho de sus emociones, tanto sensoriales como químicas, y, y finalmente terminamos heredando, eh, por así decirlo, una carga histórica que no nos pertenece y empezamos a cargar esa carga simplemente porque Sí, dependemos de otro ser mientras nos estamos gestando. Quiere exacto, decir que todos potencialmente tenemos ya una carga sí, heredada. exacto. Cuando nosotros estamos dentro del vientre materno, imagínate, nosotros venimos ya con nuestras cosas pendientes de experiencias pasadas, venimos a cumplir un propósito y nuestro psiquismo se mezcla con el psiquismo de mamá. Y el psiquismo de mamá y las emociones de mamá obviamente dependen de ellas y de su entorno. Si la mamá, por ejemplo, se lleva mal con su pareja, si es maltratada, si es abusada, si no quería ser niño, todo eso le llega al bebé, porque ahí se mezclan. Hay una confusión entre el mismo psiquismo y el psiquismo de la mamá. Hay una mezcla de conciencias, por así decirlo. Entonces lo que se hace en esa regresión, hacemos lo mismo, vamos a los eventos más traumáticos dentro del vientre y ahí, mira, pasa lo siguiente, de repente hay gente que viene con depresión y se da cuenta cuando vamos al vientre que la depresión no es de la persona, era de la madre. Mm. Entonces yo ahí pregunto, a ver,
te pueden decir, mamá está llorando, ¿y cómo te afecta eso? Es que yo siempre lloro, ay, esta depresión al final no es mía, hay un toma de conciencia, entonces, ¿qué pasa? Tú vas a los momentos más difíciles, se trabaja en esos momentos y al final cortamos, hacemos un corte metafórico del cordón. Yo le piñisco ahí el ombligo a la persona y para que sienta que eso Justo se corta. estaba dibujando algo similar a eso, mira. Sí, Qué entonces interesante sí, ese tema. es potente, es potente. Sí, porque, bueno, uno a veces tiene tanta rivalidad con los padres porque tiene una fuerza, una luz interior que te dice, a ver, yo no soy como tú, pero tengo algo de ti en mí y hay un conflicto súper fuerte ahí. Hay que actuar con Y no prudencia. tenemos que reclamar por eso, perdón que te interrumpa, pero parte, o sea, para nosotros cumplir nuestro propósito de alma, para que tú pudieras cumplir tu propósito, yo el mío, el de las personas que nos están mirando, tenían que tener esos papás son la base para cumplir nuestro propósito. Por algo no, son los primeros que nos ponen, por así decir, no, para así decirlo, perdón, las trabas y para Sí, que obvio. nosotros vayamos aprendiendo. Entonces, de cierta manera, ellos fueron elegidos para nosotros o nosotros mismos lo elegimos. Sí, sí, Pero no también quiero, se hace un no, trabajo no con quiero los papás. plantearlo como, no quiero plantearlo como un antagonista, sino que es importante despejar estas vidas porque a veces podemos estar teniendo problemas con nuestras parejas actuales y resulta que vienen por lo que estamos hablando, son cosas Sí. heredadas inconscientes. Exacto. Entonces, Por ejemplo, si yo soy ya, yo mujer, escucho, estoy adentro del útero de mamá y siento que mi mamá está siendo golpeada, por ejemplo, es un ejemplo. Yo ahí puedo preguntar, ¿qué piensas de los hombres entonces? Todos los hombres son malos, todo acá. Entonces, eso queda como un mandato y queda en el inconsciente. Obviamente después nos acordamos y como tú dices, después esto trae problemas de pareja, por ejemplo, el tema de estar en ajá. conflicto con los papás. Y en las relaciones humanas en general también, con los otros. Oye, ¿qué relación tiene esto con los registros acá, chicos, que tanto está dando vuelta últimamente? Sí, a mí me han preguntado lo mismo y no, lo que pasa es que es diferente porque en los registros acá, chicos, es una persona, una medium, la que te entrega la información sobre tus vidas pasadas. La terapia de vidas pasadas es súper diferente porque es la persona la que vivencia sus vidas pasadas. Yo no pongo mis ideas, mis cosas sobre la Mm, persona. Yo voy es lo que guiando la hablamos de los experiencia. chamanes. ¿Cómo? Es lo que hablamos de los chamanes, similar. Exacto. En los registros acá, chicos, claro, hay una persona que hace de medium, ¿no es cierto? Y te entrega tu información. Y esa información puede ser muy valiosa. Yo no digo que sea valiosa, pero hay que trabajarla. Porque a mí me pueden decir, ¿sabes qué? Tú tienes miedo a hacer... Esto pasa con la gente que se dedica a que quiere dedicarse a la terapia o a los temas como más holísticos y como que no se atreve, porque, por ejemplo, en una vida pasada estaba las casas de brujas, ¿no es cierto? Sí. Entonces puede ser esas personas que fueron muertas en la hoguera, todo eso. Entonces, si a mí me dice una persona de registro, ya sabes que tú no te estás dedicando a lo que te gusta porque en una vida pasada estuviste en una quema de bruja. Esa información es valiosa, pero si yo no la trabajo, no la internalizo, no va a servir de mucho. Entonces, yo recomiendo que la información que salga en los registros, si a la persona le interesa profundizar, que lo vivencie. Eso sí es interesante y es liberador. Perfecto. Entiendo que hay una prueba, no sé si tú la aplicas, que me llamó mucho la atención, que se llama como la prueba de Kariminsky, o Karininsky, que es una prueba de escritura para ver si la grafología coincide, si estamos hablando de vidas pasadas, si la grafología coincide con la persona que está teniendo la vivencia de la vida pasada en comparación a la de ahora. ¿Me puedes explicar de eso? ¿Tienes conocimiento de eso? De eso yo ahí soy como ignorante en el tema, no tengo mucho conocimiento, porque como te digo, como nosotros en la terapia ocupamos el tema de las vidas pasadas para que la persona se salga de la experiencia, no es como Ujú. para comprobar si estuvo en esa vida pasada o no. Ah. ¿Me entiendes? Entonces de Tú, eso no tengo mucha tú partes información. del hecho de, obviamente, tener fe, creer en la persona y apoyarla en su proceso, Exacto, más que sí, cuestionarla. más que cuestionarla, claro. No es como para Perfecto. indagar, eso lo,
uno lo puede hacer como un estudio personal, pero en mi caso es como ocupar esto para que la persona pueda salir de ese atrapamiento y liberarse y recuperar su poder. Recuperar su poder. Oye, Ujú. y no lo profundizamos muy bien. ¿Cómo fue que esto fue descubierto? ¿Cómo se dieron cuenta que esto era posible? ¿A consecuencia de qué? Porque las regresiones son de hace unos décadas atrás nada más, no creo que sea Sí. mucho más acá. Mira, la regresión parte con el general de Rorschach, que esto es como en el siglo XIX, pero él, por ejemplo, no trabajaba para hacer una regresión terapéutica, sino que utilizaba la misma hipnosis para indagar y hacer estudios, si existían las vidas pasadas o no, pero no como un hecho terapéutico, sino que de, perdón, de indagación y de investigación. ¿Ya? Después, como en 1970, aparece Edith Fiore, y Edith Fiore es una de las primeras que hace regresiones a nivel terapéutico. Y después de Edith Fiore, porque viste que hay un salto ahí entre el siglo XIX, después hay varios años, hay varios vacíos ahí, ¿ya? Pero ahí entre ese vacío había gente que experimentó con la hipnosis, y después vino Edith Fiore, que fue como más formal, e empezó a hacer regresiones a vidas pasadas, y ella es psicóloga, me parece que todavía está viva, y ella fue expulsada del colegio de psicólogos en Estados Unidos por hacer esto, por hacer regresiones, porque también ella se metió con el tema de las almas perdidas en la terapia de vidas pasadas. Y después de Edith Fiore viene Brian Weiss. Mm. Sí, entiendo. O sea, había un fenómeno como el que tú mencionabas, esto de los niños que tenían Claro. memorias pasadas. Ya eso era un indicador de que aquí había algo. Exacto, exacto. Sí. Y hay gente que se puso a investigar, pero ya casi en 1970, 1980, se tomó la terapia, el tema de las regresiones, el tema de las vidas pasadas como terapia. Pero esta psicóloga que lo hacía muy bien fue expulsada porque esto es muy poco ortodoxo. Y el tema de la reencarnación fue descubierto años después, o sea, perdón, eh, fue confirmado años después. Y Disculpa, Brian Weiss hace conocida la terapia, por eso lo conocemos a él y no a la Edith Fiore. entiendo. Una persona, hablamos de las autorregresiones, pero aún así, que no eran recomendables, pero No, para nada. aún así una persona desde la meditación puede llegar a estados profundos de meditación Sí, y pueden ocurrirle cosas, ¿no? De manera espontánea. exacto. Puede que tú en un estado profundo de meditación puedas llegar a experiencias, se pueden abrir experiencias. Siempre se van a abrir experiencias que tengan que ver con tu vida presente. Entonces, si se abrieron cosas, hay que buscar ayuda para poderlas cerrar. Eso es lo que yo siempre aconsejo. Pero obviamente siempre tu alma te va a mostrar vidas pasadas que tengan que ver con cosas que tú tienes que aprender en tu vida presente o con cosas que tengas que sanar en tu vida presente. La reflexión más conmovedora que queda es que es tan sabia la vida que en el estado de conciencia, en esto que estamos ahora, nos permite ver una partecita pequeñita de una inmensidad gigante. Entonces, como tú dices, si queda abierto, desde este pequeño cuerpo que tenemos no podemos ministrar tanta información. Exacto. Por eso es mejor todo lo que se abre, cerrarlo, o si uno hizo esa meditación y no logró entender cosas, buscar a alguien para que te ayude a poder entender y completar la experiencia. Eso es súper importante, o si no, empieza el síntoma a aumentar, que eso es lo peligroso que puede pasar, de abrir esto solo. Entiendo que hay drogas, hay ciertos hongos, ¿cierto? Que generan estados similares y eso sería tal vez una forma demasiado precipitada y poco guiada para generar esos estados, ¿no? Sí, yo la verdad es que no recomiendo eso, yo recomiendo, por último, si quieres
experimentar este estado expandido de conciencia con alguna planta, algo así, anda a una ceremonia chamánica con un buen chamán, pero Mm. así por sí mismo no es recomendable, porque uno puede abrir muchas cosas, te puedes encontrar, por ahí escuchaba que cuando uno hace los viajes astrales, tú también dejas a tu cuerpo un poco abandonado y ahí, como no está Mm. protegido, puede entrar un alma perdida también. Sí. Entonces Bueno, hay ahí que se tener mucho cruzan, cuidado se con cruzan eso. nuestro diálogo que teníamos con la medium, que ella decía que Ujú. habían almas de baja vibración y que había que tener cuidado con eso porque no eran necesariamente muy positivos. No, porque el alma perdida es como, por ejemplo, ya tú tenemos la ampolleta prendida y el alma perdida es como esta polilla se pega en tu campo energético. Y por ejemplo, si tú tienes, hay varios tipos de almas perdidas, tienes una alma perdida, como decía ella, de baja vibración, un obsesor, o alguien que quiere satisfacer su deseo a través de tu cuerpo, lo va a hacer y te puede llevar a la perdición. Sí, escuché de los budistas eso del acceso, algo así. Ujú. Tenía una palabrita ahí que era como era un alma que quedaba entre la vida y la muerte, pero no sabía que había muerto. Claro. Bueno, en Wow. regresión aparecen de repente las almas perdidas y en la regresión se ocupa la persona de canal para poder uno comunicarse con esa alma y ayudarla a que se pueda ir definitivamente a la fuente. Ese es el trabajo que también se hace en la regresión. También me ha aparecido almas perdidas. Así que me he tenido que abrir al tema de las almas perdidas también. Perfecto. Ahora, la regresión puede ser algo tan simple como tú mencionaste en algún minuto, de guiar o concretar una emoción que no se expresó bien en su momento. Por ejemplo, un llanto que no afloró, o una palabra que no se dijo y la persona se fue, o resolver cosas en definitiva, ¿no? Que Claro, por quedaron... ejemplo, en el caso de los abusos, mm, en el caso del abuso en la infancia, en la adolescencia, lo que tú dices, decir la palabra que no se pudo decir, se le permite hacer todo ese trabajo al alma. Entonces, es un trabajo bien completo lo que se hace en una sesión. Y todo lo que se abre en la sesión, se cierra en la sesión. Tú como terapeuta, ¿esas energías te afectan, te influyen? Lo que pasa es que antes de empezar alguna sesión, busco mi método, cada terapeuta tiene su método de protección, porque por supuesto, ninguno de los que estamos acá en la Tierra está completo. Entonces, obviamente, se puede quedar el alma perdida por acá, pero si yo como terapeuta trabajo también mis emociones, porque también soy ser humano, tengo que trabajar mis cosas y hago mis cosas de protección, claro, no se queda acá la energía. Una persona que no cristiana, no creyente, totalmente escéptica, ¿puede acceder a este tipo de experiencia? Por supuesto, esto no deja fuera ninguna religión, porque yo les digo ya, si tú no crees en la reencarnación, tómalo como una metáfora. Entonces no hay problema, he trabajado con gente evangélica, he trabajado con gente súper ortodoxa y no ha habido problema con eso. Mm. Como te Cuando te dice, digo, tómalo esa como... es la sabiduría del alma. Mm. O sea, un mínimo de disposición. Exacto, disposición a entrar, como dijimos al principio, donde duele, pero duele Mm. para liberar. Y esa Hay experiencia no mucha, tiene por qué estar en una vida pasada, hay cosas de nuestra vida actual que duelen muchísimo. Y a veces el alma se va justo ahí. hay muchas enfermedades, sobre todo el cáncer, que aparece de la nada. Eh, y por muy escéptica que sea la persona, es necesario que revise qué está gatillando ese fenómeno, ¿no? Exacto, qué emoción, qué situación no resuelta está gatillando esa enfermedad. Es importante hacerse esa revisión. Piensa tú que desde lo transpersonal la enfermedad empieza en el alma y va bajando y llega a nuestra mente hasta llegar a nuestro cuerpo físico. Por eso es necesario
trabajarse como lo más espiritual. Revisemos si hay alguna pregunta porque nos quedan poquitos minutos. Ujú. Por aquí, ayúdame a buscar, ahí de pronto tú también puedes revisarlo. Sí. Hoy lo otro que quería decir, si puedo Dime, decir, hablar un poquito de la muerte, por que favor. una de las cosas con la que te enfrentan las regresiones a la muerte, tú experimentas las muertes de vidas pasadas. Y es súper valioso, hay que experimentarla sí o sí. Un terapeuta te tiene que llevar a la muerte, vivirla por completo y liberarse. Y ahí las personas dejan de temerle a la muerte, porque te das cuenta que en el fondo es necesaria, es el fin de nuestro viaje para seguir nuestro proceso de evolución. Mira, aquí hay una pregunta que me gusta, que yo te la iba a hacer de alguna manera, pero aquí la hicieron de manera mucho más genial. Casi siempre uno cuando toca estos temas, siempre se refiere a hechos traumáticos, dolorosos, eh, cosas inconclusas, etcétera. Me dijiste que me habían cortado la cabeza, por ejemplo. Ah, sí, un ejemplo. Pero también, si uno quiere, si está viviendo una vida más o menos fomeque, con muchas decepciones y cosas, uno puede ir a buscar un momento hermoso, ¿cierto? Ir a buscar un Sí, momento que no tenga necesariamente un recuerdo de una memoria, pero sí ir a un lugar paradisíaco y traérselo para esta vida y alimentarse de ese momento hermoso, ¿no? ya, mira, esas son algunas de las herramientas que ocupamos, pero a veces, porque mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cuando estás sano vas al doctor? Eh, Paso de rapidito por ahí, pero no, no voy. Paso Lo por mismo fuera. acá. La terapia es para venir a sanar cosas. Si se presentan, si el alma te presenta vidas positivas, por así decirlo, genial. Ahí también sacamos el aprendizaje, pero no es como el centro de venir a la terapia. Ah. Y si, por ejemplo, yo tuve un recuerdo hermoso con mi madre, y mi madre Ujú. se murió cuando yo tenía 6 años, pero yo tengo un recuerdo hermoso cuando me empujaban en el columpio y estábamos comiendo choclo al lado de un río, lo que sea. Y yo quiero recuperar ese momento porque se me está diluyendo. ¿Puedo hacer eso? Sí, sí, sí. De todas maneras, para anclar incluso la emoción que te hizo sentir mamá en ese momento, para anclar el amor. Eso, exactamente, para de repente Sí, para fortalecer el anclar esas vínculo. emociones, sí, sí. Claro. Sí, yo lo haría con mi madre, por ejemplo, que ahora Ujú. último como que los momentos más dolorosos le están ganando a los buenos momentos. Claro, en la regresión cuando aparecen esos momentos, lo que se hace es anclar esas emociones positivas, le puedes poner un color, un olor, una sensación, para traerlos cuando los necesites también y quedan ahí en tu conciencia ya. Oye, y ya que todos somos almas, ¿qué pasa con los animalitos en este caso de las regresiones? He tenido varios animalitos, fíjate. Sí. He tenido, el que más me llamó la atención fue un 100 pies. ¿Ya? Un 100 pies. Mira, y fíjate, estábamos trabajando el tema del desorden, porque fue una de mis primeras regresiones, debo decirlo. Y esta persona me dice, ¿sabes que soy muy desordenado? No soy capaz de, ni en el ¿Ya? trabajo, ni en nada. Entonces yo le digo, a ver, ándate, ahí ocupé el recurso de una vida positiva. Mira, entonces le digo, ándate a una vida donde haya sido súper estructurado, ordenado, y me dice, tengo muchos pies. ¿Ya? Soy un 100 pie y ¿sabes qué es lo que me... Tú sabes que en el mundo animal son súper ordenados. Entonces él Pura decía, matemática. claro, tengo que cuidar los huevitos de no sé qué y venía mucha estructura y sacó todos los aprendizajes y después le digo, anda al momento de tu muerte y muere aplastado, muere Oh, aplastado. Sí, esa fue pero, una experiencia. He tenido tigres, lagartijas, lobos. Entonces, claro, ahí, como yo te dije, yo no estoy para enjuiciar si fue una vida sí. pasada o no, pero me da la sensación, como en las culturas hindúes, ¿no es cierto? Que se cree en esta reencarnación que uno como que va evolucionando. De hecho, se dicen que cuando los animalitos son las mascotas, cuando uno los tiene muy humanizados, esos Ajá. van ya para ser humanos. Pero sí he tenido animales en experiencia y vamos a la experiencia de la muerte, sacamos el episodio más traumático, sirve mucho que la gente se conecte con esa parte más instintiva. Y también he tenido plantas y árboles.
Mm. Me acordé de un chiste de Verdaguer. ¿Te lo cuento? Ujú. Dale. Resulta que estaba un señor y le dice a su suegra, ¿usted cree en la reencarnación? Y dice, sí, le dice la suegra. Y él le dice, ¿usted cree que, le dice a la suegra, ¿usted cree que yo me reencarnaría en un gusano? Y la suegra le dice, no, dos veces no se puede hacer lo mismo. Ah, ay, la suegra. La suegra. Bueno, oye, La y yo suegra, creo que, quizás que fue en otra vida. oye, hemos llegado al final con este chiste de nuestro encuentro. Mira, ¿qué te parece el dibujo? Mientras ibas conversando se me van ocurriendo varias ideas, así que surgió esto. Mira qué hermoso el dibujo ahí, con esta mujer conectada con ese cordón maravilloso. Sí, viviendo ahí Y en me alguna atrapaba un parte. poco, ¿ah? Sí, tuve dudas de hacerla, pero está como disfrutando también, está tocando su realidad. Sí, tocando su realidad. Y hay otras realidades, Exactamente. hay otras Quiero, dec- realidades. sí, quiero decirle a la gente que pueden ver este video en dibujame.cl. Se nos unió bastante gente a esta hora, creo que es un tema que le interesa mucho a las personas que nos están viendo. ¿Y Te puedo pasar un pueden, aviso? eso quiero, que nos digas cómo te pueden ubicar o si tienes algunas Sí. actividades pronto. Sí, mira, yo hago clases, bueno, estamos a punto de empezar un curso de terapia de vidas pasadas en el Instituto Ser y Conciencia. Vamos a empezar el sábado 13 de junio. Son 18 clases de 36 horas y ahí voy a enseñar la técnica, vamos a ir a vidas pasadas, al útero, el propósito del alma. Es un curso que va a estar bien completo. Y creo que esta semana está la promoción de que no se está cobrando la matrícula, así que inscríbanse. Y por otro lado, también estoy atendiendo en forma online. No me había abierto la posibilidad, pero he hecho varias ya y la conexión es la misma y la persona logra entrar en la experiencia, hacer la catarsis, porque en el fondo somos energía y la tecnología nos permite conectarnos. Entonces, también estoy atendiendo de esa manera y me pueden ubicar en el Instituto Ser y Conciencia o también por mi Instagram personal, buscan Margarita Briceño y ahí se pueden contactar conmigo también. Bueno, apenas termine este video, va a quedar alojado en mi Instagram y ahí yo voy a poner tu Instagram ya, y van a llegar directo a ti. Así que todo lo que sean direcciones están aquí arriba, seguramente por aquí en el live está tu Instagram o en el video después cuando quede alojado. No hay problema con eso. O me preguntan a mí y yo les doy el teléfono, todo. No, muchas gracias. No hay ningún problema. Y gracias por esta instancia de hablar de esta terapia, yo creo que de sacar de varias dudas, de profundizarla, porque la verdad es que es bien liberadora para el alma, es bien completa. Yo estoy enamorada de esta terapia. O sea, yo me quiero poner en el plano de que, como me pasa a mí, tenía varias dudas, varias suspicacias al respecto, y las quería ir resolviendo, porque en la medida que las voy resolviendo, quiere decir que tengo una curiosidad válida que me permite tener la regresión como una posibilidad más para sentirme mejor. Exacto, Eso es exacto, y todo. recuperar tu poder. Eso. Bueno, Eso. espero que más adelante podamos vernos en otro tema. Yo Sí, todos los días estoy haciendo algún live interesante. Am, Vienen algunos live de tarot, vienen unos live de registro acá, chicos, que lo había mencionado. Viene una chica de Colombia hablando de sexualidad, abiertamente hablando de sexualidad. Y así, todos los días vamos a tener un live bien entretenido y diferente. Así que métanse a Dibújame y sigan la cuenta. Así que muchas gracias. oh, y gracias a ti por la invitación, de verdad, muy agradecida. Que estés Chao, bien. Margarita. Que estén bien. Chao. Chao. Igual.